El taxista que llevó a la muerte. Genaro era taxista. Eran las 12 de la noche de un fatal día de 1970 y estaba a punto de entregar la unidad vehicular, es decir, iba rumbo a su casa sin dar servicio. Su hogar estaba ubicado en la parte media de la avenida del Limán y esa noche iba por la avenida Insurgente Sur. Atravesó Periférico y posteriormente tomó la avenida que lo llevaba hasta su hogar. A la entrada, el único edificio que había es el del Limán, precisamente en la actualidad del DIF, ya que los demás eran terrenos sin construir. Los de la izquierda pertenecían a la UNAM y los de la derecha a propietarios particulares. Al pasar Genaro con su taxi frente a uno de esos enormes terrenos baldíos, los que hoy son mausoleos del Ángel, ante la escasa luz artificial de la avenida y la de los faros del auto, él vio a una mujer vestida totalmente de blanco, con un velo que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Ella le hizo la señal de que se detuviera y la llevara a algún lugar de la ciudad, pero como ya era tarde, pensó en voz alta: «Híjole, ya es muy tarde, y estoy muy cansado, no me voy a detener», y aceleró su taxi. Pasó a toda velocidad por donde estaba la dama solicitando su servicio. Recorrió algunos metros y quiso ver qué pasaba con la dama. Primero miró por el espejo retrovisor, lateral derecho, y no había nada. Luego por el izquierdo y nada. Y cuando lo hizo por el espejo interior, grande fue su sorpresa cuando descubrió que la dama de blanco estaba cómodamente sentada en la parte posterior de su vehículo. Sin decir nada y sin que él pudiera ver ningún rastro físico de su cara, Genaro se quedó mudo sin apartar la vista de su inesperada pasajera, hasta que estuvo a punto de impactarse contra una enorme barda de piedra. Dio un volantazo a la izquierda para evitar el choque. El miedo lo hizo rectificar su camino y con la vista fija al frente aceleró hasta llegar a su casa. Bajó del auto corriendo como si trajera al diablo en la espalda. Dejó las luces de los faros del taxi encendidas, la puerta abierta y sin voltear hacia la parte posterior del vehículo para no tener que ver nuevamente a la fantasmal dama de blanco. Entró a su casa y comentó lo sucedido con su esposa, hermanos, hijos y sobrinos, quienes no dudaron de que fuera verdad, ya que por los ojos tan abiertos y su pálido semblante, sabían que lo que sufrió Genaro era totalmente cierto. Al paso de unos días, la piel del taxista sufrió un cambio de color. Ya no era blanca, sino cobriza. Las canas le brotaron a chorros y bajó cuando menos 8 kilos de peso. Después se enteró de que algunos de sus compañeros taxistas habían vivido la misma experiencia. Lo curioso es que algunos veían a la dama vestida de negro y otros, como Genaro, de blanco. Siempre en el mismo lugar y siempre se sube a los taxis, aunque no se detengan. Algunos la ven como algo natural, otros, como el incrédulo de Genaro, ahora ya la percibe como algo endemoniadamente fantasmal. A partir de esta experiencia, y aún hoy, Genaro no pasa jamás por la avenida del Limán cuando ya es de noche. La carretera de la muerte. Si hubiera podido, le habría estampado un sopapo en la cabeza. Su terquedad estaba a punto de llevarlos a la peor noche de su vida. «Te dije que no quería venir. ¿Qué necio eres?» «No es mi culpa que comenzara a llover». «No, pero ya sabes que siempre se para la camioneta a mitad del camino». «Qué lata. No tiene por qué pasar nada malo. Y ya cállate que comienzas a ponerme nervioso». Rosalía lo miró enfadada. ¿Por qué siempre se salía Roberto con la suya? Dignamente se dedicó a mirar por la ventana. La luna invadía con su luz los bordes de la carretera. Casi se podían contar cada arbusto, chico o grande, cada piedra, pequeña o enorme, y en esta contadera comenzó a ver un desfile de cruces, de ermitas, de ofrendas, de gratificaciones para quien dieran informes de una niña perdida, de una jovencita extraviada, de cualquier alma solitaria deambulando por el cerro traidor, que tantas vidas ya había enterrado en su intrincada naturaleza. ¿Ya viste cuántas señales de muerte? ¿Cuántas personas no han regresado a sus casas?
gritó Roberto. ¿Qué pasa? Un retén. No vamos a poder llegar al desierto de los leones por aquí. ¿Un retén? ¡Qué raro! No se ve a nadie. Han de andar por ahí. Y que ni se te ocurra que me aviente. Así nada más porque sí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tuvieron que retornar. La única posibilidad para arribar a su destino era tomar por el camino viejo. La idea no le agradaba a Rosalía, pues según ella, en esa ruta y a esas horas, una pléyade de vándalos siempre estaban al acecho para fastidiar a cuanto incauto cruzara por ahí. Y otra vez, Rosalía contó uno a uno todos esos lamentos incrustados a la vera de la carretera. Difuntos, ausentes, soledad, muerte. Frente a ellos la sorpresa. ¡Qué raro! ¿Qué cosa?, preguntó Rosalía. Esta bifurcación de la carretera no existe. Y si no existe, ¿cómo es que la estamos viendo? No te burles, yo sé lo que te digo. Mira, nunca has sido muy bueno para andar en carretera. ¿Por dónde entramos al viejo camino? Según yo, por la derecha. Entonces, vámonos a la izquierda. ¿Por qué? Ya sabes, no me quiero topar con esa bola de gandallas. Pero no tengo ni idea a dónde nos pueda llevar este otro camino. ¿Tienes miedo? Esa pregunta hirió el orgullo de Roberto, quien metió cuarta y el acelerador hasta el fondo. Como poseído, se internó en un destino incierto. Un golpe seco detuvo su premura. ¿Qué fue eso? No sé, contestó Roberto. ¿Mataste a alguien? ¡Cállate! No se sabe de mal agüero. ¡Mataste a alguien!, gritó histérica Rosalía. Bajó Roberto del coche. Nada, nadie. Otro grito de Rosalía y Roberto miró a su alrededor. Una serie de almas etéreas queriendo asirlo. Niños, jovencitas, ancianos, todos. Una cómplice lluvia hizo más terrible la angustia de la pareja. Los gemidos mortecinos le solicitaban ayuda para descansar en paz. Pregonaban sus nombres, sus tristes casos, sus angustias, una cruz, una ermita, una ofrenda, ni caso las gratificaciones. ¡Por favor! ¡Por su madrecita! ¡Por Dios! ¡Por caridad! Voces y más voces. Rosalía y Roberto solo hallaron refugio en el desmayo. Al despertar, estaban a las afueras de la casa de ella, sanos y salvos. Con la claridad del nuevo día, prestos, fueron a los sitios donde Rosalía había visto tantos y tantos recuerdos para los desertores de la vida. No había nada. Por si las dudas, recordando cada nombre, cada detalle de las desgracias relatadas, dedicaron tiempo y esfuerzo para colocar una a una las cruces, las ermitas y las ofrendas de aquellas tristes almas perdidas. Y también, por si las dudas, nunca más desearon ir al desierto de los leones. Ahora más desierto, pues ya ningún alma recorre sus veredas. La muerte se transporta en taxi. El tío de una de mis amigas es taxista y en una ocasión se subió una persona común y corriente, como cualquier otra que utiliza el servicio, pero conforme iba avanzando por las calles de la Ciudad de México, escuchó una sirena de ambulancia y observó por el retrovisor hacia dónde se dirigía para ver si podía cederle el paso. Y lo que vio fue que la persona que transportaba en el asiento trasero se había convertido en un esqueleto. Entonces, cuando llegaron al lugar en donde le había indicado esta persona o esqueleto que se iba a bajar, le tocó el hombro para pagarle al chofer, quien dio un salto tremendo y vio que la mano eran puros huesos. Desde luego, quedó impresionado y muy espantado, porque de antemano pensó en no cobrarle para no tener que mirarlo, pero el esqueleto le dijo que era como cualquier otro pasajero. Entonces, le dio hasta más dinero de lo que marcaba el taxímetro. Lógico, el esqueleto no se puso a contarlo, sino que simplemente agarró un puño de monedas y se lo dio al chofer. Pero lo curioso fue que en el lugar en donde se bajó el esqueleto, había sucedido un accidente minutos antes de que ellos llegaran. En conclusión, afirma el taxista que a quien llevaba era ni más ni menos que a la mismísima muerte. A consecuencia de esto,
Este señor todavía conserva el dinero con el que le pagó, porque piensa que como le dio dinero de más, tal vez quiera cobrarse más tarde. Bien, queridos amigos, escuchamos estas historias de fantasmas en la carretera, de la muerte en el taxi, y es mi turno para compartir algunas historias que me han tocado vivir en carne propia, otras que me han platicado. Miren, realmente jamás en mi vida he visto algún fantasma en la carretera. No he tenido esa suerte, pero sí he tenido algunas experiencias algo raras, algo inexplicables para mí. La primera que se me viene a la mente fue precisamente cuando acababa de nacer mi hija. Tenía, yo creo que unos días de haber nacido. Y en ese momento, la cuarentena, su mamá de mi hija se la pasó con la que era mi suegra. Y pues yo tenía que ir todos los días a ver cómo estaba la niña, cómo estaba mi bebé, cómo iba creciendo y bueno, si era necesario comprar algo o si se necesitaba algo, ¿no? Entonces yo todos los días tenía que trasladarme a la casa de mi ex suegra y yo iba por las tardes porque pues obviamente durante el día tenía mis actividades, tenía que trabajar, tenía que hacer varias cosas y ya en la tarde, noche iba a verla. En esa ocasión recuerdo que pues ya era un poquito tarde, me había regresado ya algo tarde de ahí. Serían como las 12 de la noche más o menos. Y de ahí hacia la casa, pues era aproximadamente unos 40 minutos de camino, de viaje. Y resulta que tenía que cruzar una carretera que ya les he mostrado en algunos videos. De hecho, es una carretera que se conoce como la Castellana. Es una carretera que te conduce hacia lo que es Valle Dorado, lo que es Tlalnepantla, Estado de México. Y resulta que en esa carretera, como se los indiqué en un video que subí hace unas semanas, se me hace una carretera solitaria, muy solitaria en la noche, y algo extraña o enigmática porque me parece curioso o me parece pues algo insólito que en una carretera pues que no es autopista, es decir, un carro a lo máximo que puede circular sobre esta carretera quizá es 70, 80 kilómetros por hora, ya exagerando. Pues en esa carretera que a lo mejor tiene una prolongación de 2 kilómetros, pues ya se han matado 5 personas. 5 personas y me parecía raro o me parece extraño que haya tantas muertes en una carretera donde pues no es de alta velocidad. A lo máximo, repito, puedes ir a 80, ¿no? Bueno, entonces tenía que cruzar esa carretera para poder llegar a mi casa, que de hecho yo en las noches procuro no pasar por ahí porque es un poco peligroso, porque han comentado que ahí asaltan. Han comentado que ahí, bueno, pues en la madrugada hay mucha gente que la han asaltado. Y en las noches, pues obviamente es un riesgo cruzar por ahí porque no hay casas. Al principio, viniendo de Valle Dorado hacia lo que es San Mateo, pues no hay casas, ¿no? Ya casi para terminar ese tramo de la autopista, pues ya empiezan las viviendas. Pero antes no hay nada por ahí. Bueno, entonces yo venía por ahí en esa parte de la autopista, de la carretera de la Castellana, y yo para llegar rápido a mi casa crucé por ahí. Y hubo una parte donde, pues no sé, sentí como si de repente se me hubieran subido al coche. Yo venía manejando, no venía pensando en fantasmas, obviamente, no venía pensando en que se me iban a subir los muertos o los fantasmas al auto. Yo venía pensando en otras cosas, en el trabajo, en mi hija que acababa de nacer. Venía pensando en todas estas cosas y de repente sentí que pum, que algo se me subió al carro, que algo pesado, porque sí sentí como el carro, como si de repente me hubiera caído
un costal de maíz, o como si alguien echara un bulto, como si alguien me hubiera aventado un bulto al carro pesado, como cuando transportas o compras, no sé, un bulto de cemento y lo echas en la cajuela y sientes como baja, ¿no? Esa fue la misma sensación que tuve. De repente sentí como si alguien se me hubiera subido al carro. Y honestamente me dio algo de miedo mirar por el espejo retrovisor. Así que me fui de frente, o sea, me seguí manejando con normalidad. Y curiosamente hay unos topes, hay como 3 topes a lo largo. Y sentía como el carro pues le costaba hasta trabajo cruzar los topes, ¿no? Eso sí ya me dio más miedo porque dije, bueno, esto no creo que sea algo normal, no creo que esto sea algo pues que pase comúnmente. Y cuando seguí el trayecto, ya casi para terminar, o mejor dicho, por la mitad de la carretera, sentí como de repente, así como se había puesto pesado el carro, así de repente se aligeró. O sea, lo que venía yo cargando, no sé qué sería, ¡pum! Sentí cómo se fue o cómo se levantaron, y sentí que el carro hasta perdió peso. O sea, inexplicable esto, pero sentí cómo se aligeró, o sea, como si se hubieran bajado en ese momento. Y entonces a la izquierda o a mi izquierda pude ver pues que estaban las 3 cruces de las personas que ahí murieron. Y ya, o sea, sentí algo de miedo. Ya miré por el espejo retrovisor. Fue cuando me atreví a mirar por el espejo retrovisor y ya no vi nada. Entonces sí sentí algo de miedo en esa ocasión. Y no sé, igual y si me hubiera animado a mirar por el espejo retrovisor, hubiera notado que atrás venían sentadas estas personas que ahí habían fallecido. Porque curiosamente fue pasando esas cruces cuando se aligeró el carro. Esa fue una experiencia que tuve. Otra que tuve fue ya, pues no sé, tendrá como 3 años, no sé. Soy muy malo para calcular el tiempo y las distancias. Pero yo creo que tendrá como 3 años o 2 años a lo máximo, de esto que les voy a narrar a continuación. Me acuerdo que yo venía en ese momento con la mamá de mi hija y venía con mi hija ya venía dormida y la mamá de mi hija venía a un lado, venía en el asiento del copiloto. Ya era tarde, recuerdo que había ido a la casa de la que era mi ex suegra y pues serían como la 1:30 de la mañana, porque habíamos ido a una comida, a una fiesta. Entonces hay un tramo que se llama Avenida de la Manzana, y pues yo vi claramente a esa hora que ya no hay, imagínense, 1:30 de la mañana aproximadamente. Ya no hay negocios abiertos, ya todo está cerrado, ya no ves gente en la calle a esa hora. A la 1:30 de la mañana, pues ya es muy difícil encontrar a alguien caminando por ahí, ¿no? Entonces, pasé por ahí, por la Avenida de la Manzana, y curiosamente vi a una viejita que estaba sobre la banqueta. Y a esa hora pues me llamó mucho la atención ver a esta señora. La miré, dije, caray, ¿qué hace una viejita a la 1:30 de la mañana? Con muchísimo frío, porque estaba haciendo mucho frío. Dije, ¿qué estará haciendo una señora a la 1:30 afuera de su casa, sobre la banqueta? Entonces se lo comenté a la mamá de mi hija, le dije, oye, mira, ¿qué hace esa señora ahí? Y pues ella no me dijo nada. Me dice que volteó a verla y me dice, ¿cuál viejita? Le digo, ¿y a poco no la estás viendo? Esa viejita que está ahí en la esquina, sobre la banqueta. Y me dijo, no es una viejita, es una muchacha. Y yo le dije, ¿cómo va a ser una muchacha? ¿Que no estás viendo que es una viejita? O sea, yo vi a una viejita, la mamá de mi hija vio a una muchacha. Y ella ya no quiso mirar. A ella ya le dio miedo, sintió miedo en ese momento. Avancé yo, ni siquiera
ni 100 metros, yo creo que avancé como a lo mucho 10, 15 metros. Miro por el espejo retrovisor y ya no estaba la señora, ya había desaparecido. O sea, no habían pasado ni siquiera 5 minutos, yo creo. O sea, no habían pasado ni 3 minutos cuando yo la había visto, cuando yo la había dejado atrás y cuando decidí mirar por el espejo retrovisor. Y al momento de hacer eso ya no estaba, ya había desaparecido. Y le dije a ella, le dije a la mamá de mi hija, oye, ya no está, ya desapareció. Y ella pues obviamente no quiso mirar, pero ya no estaba. Entonces esas son las dos cosas raras que a mí me ha tocado vivir hasta la fecha. Yo cada vez que salgo por la carretera o tengo que viajar por carretera en la noche, siempre ando mirando por si acaso llego a ver algo, y no he tenido la suerte de ver así como tal un fantasma. O sea, sí he visto gente rara, me han pasado cosas raras, pero pues en el caso de la viejita no puedo decir con certeza de que se haya tratado de un fantasma. O sea, pudo ser alguien que de repente se asomó o que andaba por ahí, no sé. Pero se me hace rarísimo que alguien estuviera tan tarde en la calle y nada más ahí sobre la banqueta. Así que bueno, queridos amigos, yo espero que estos relatos que escucharon hayan sido de su agrado. A mí las historias de fantasmas en la carretera me parecen increíbles. Como lo dije en un libro que tengo publicado que se llama precisamente así, Fantasmas en la carretera, no necesariamente tienes que ir a una casa embrujada, a un panteón. Inclusive viajando solo o acompañado en una carretera, te pueden pasar muchas cosas raras e inexplicables y muchas historias que, bueno, pues ya en otra ocasión seguiré compartiendo con ustedes. Excelente día para cada uno de ustedes que me oyen. Bye.